República de Colombia, martes 20 de enero de 2026. Hoy tenemos sobre la mesa 3 decisiones del gobierno que, a primera vista, parece que no tienen nada que ver entre sí. Cierto, parecen temas totalmente desconectados. Exacto. Pero si miramos de cerca, nos cuentan una historia sobre qué tipo de país se está intentando construir. A ver, Primero, cómo se busca representar a Colombia en el exterior de una forma más inclusiva. Segundo, cómo se persigue una mayor equidad económica en casa, empezando por los funcionarios de más alto nivel. ¿y el tercero? Y finalmente, cómo se intenta equilibrar el desarrollo urbano con la seguridad de todos. 3 ángulos de una misma visión. Vamos a desglosarlos. Me parece perfecto. Empecemos por la primera puerta que se abre. La Cancillería ha lanzado oficialmente la convocatoria para el concurso de ingreso a la carrera diplomática y consular. La meta es seleccionar a 60 profesionales que, tras un año de formación en 2027, se convertirán en los nuevos terceros secretarios del país en 2028. Y es clave entender algo aquí. Esta no es una vía más, es la única vía de entrada. La ley es clarísima. ¿Así? Sí, para ser diplomático de carrera en Colombia, tienes que pasar por este concurso público. El proceso, que lo administra la Academia Diplomática, está diseñado para ser muy riguroso. Basado en el mérito, imagino. Exacto, en 3 pilares: igualdad, mérito y total transparencia. Se busca a los mejores, sin importar de dónde vengan. De acuerdo. ¿Y quiénes se pueden apuntar a esto? ¿Cuáles son los requisitos básicos? Pues mira, los requisitos de base son bastante directos. Primero, ser colombiano de nacimiento. Y sin doble nacionalidad, ¿cierto? No tiene que ser de relaciones internacionales. No. Y tercero, el que suele ser el filtro más grande: dominar otro idioma de uso diplomático además del español. Claro, el famoso filtro del idioma. ¿Y cómo funciona exactamente? Porque he oído que hay niveles y requisitos que cambian durante el proceso. Exactamente. Y aquí hay un matiz muy interesante. Para inscribirte y presentar las primeras pruebas, te basta con acreditar un nivel B1. Un B1 es como poder defenderte en una conversación normal. Justo eso, tener la fluidez suficiente para comunicarte sin demasiado esfuerzo. Pero si logras pasear todas las pruebas, las entrevistas, y eres uno de los 60 seleccionados para hacer el curso de un año, al final de ese curso, para poder graduarte, tienes que demostrar un nivel B2 en las competencias de habla y escritura. Ok, un B2 ya es otro nivel. Ya no es solo defenderse, ¿verdad? Para nada. Un B2 es tener la capacidad de argumentar, de entender ideas complejas, de redactar un informe. En la diplomacia es la diferencia entre poder socializar en un cóctel y poder negociar los puntos clave de un acuerdo. Entendido. ¿Y los idiomas aceptados son los típicos? ¿Inglés, francés? Sí, inglés, francés, italiano, chino mandarín, portugués y ruso. Espera. Aquí veo algo en la resolución que me llama muchísimo la atención. Hay un puntaje extra. Así. Un 3% sobre el total de la primera fase para quienes acrediten un tercer idioma. Pero la lista de esos terceros idiomas es increíble. Y ese, creo yo, es el corazón de esta convocatoria. Ese beneficio del 3%, ese pequeño empujón, no es solo para quien hable, digamos, alemán o japonés. Entonces, Lo que la resolución considera equivalente y le da exactamente el mismo valor es el conocimiento de una lengua nativa de Colombia. ¿me estás diciendo que saber hablar la lengua del pueblo rom o el creole de San Andrés te da la misma ventaja competitiva para ser diplomático que saber mandarín? Exactamente la misma. Y no solo esas, también cualquiera de las 65 lenguas indígenas del país. ¡Wow! Esto es mucho más que un bono. Es una declaración de principios. Es la política exterior diciendo: nuestra diversidad interna es una fortaleza. Es que cambia toda la perspectiva. Se está reconociendo que entender la cosmovisión de un pueblo indígena puede ser tan valioso como entender la cultura de negocios de Shanghái. Fascinante. Totalmente. Ahora, hablemos del concurso. Es un embudo bastante estrecho, ¿no? Muy estrecho. Se divide en 2 grandes fases. La fase 1 es la puramente académica y pesa el 65% de la nota. O sea, exámenes escritos. Exacto. Pruebas sobre contexto colombiano, comprensión de lectura y conocimientos generales del mundo. La primera barrera entonces es demostrar que entiendes el país y el mundo. ¿Y cuántos pasan ese corte?
solo los 180 mejores puntajes. Y si superan el 70%, avanzan a la fase 2. ¿Y la fase 2? Esta ya mide más las aptitudes. Pesa el 35% y tiene una prueba psicotécnica, una entrevista individual y un ejercicio grupal. 180 personas compitiendo por 60 cupos. La competencia debe ser brutal. ¿Qué pasa si hay empates? Aquí es donde la convocatoria vuelve a mostrar su enfoque social, aplicando lo que se conoce como acciones afirmativas. Claro. Hay unos criterios de desempate que se aplican en un orden muy estricto. ¿Y ese orden es? Primero se le da prioridad a quien acredite pertenecer a un pueblo indígena, afrocolombiano, raizal, palenquero o roma. Entiendo. Si el empate sigue, el segundo criterio es ser víctima registrada del conflicto armado. El tercero, pertenecer a los niveles A o B del CISBEN. Que son los de mayor vulnerabilidad económica. Correcto. Y el cuarto, personas en situación de discapacidad. Es una aplicación directa de la idea de promover una igualdad material. Y para que la mayor cantidad de gente pueda participar, el proceso es muy accesible, ¿no? Muchísimo. La inscripción es gratuita y en línea. Y lo más importante es que las pruebas escritas se harán al mismo tiempo en las 32 capitales de departamento y en 9 ciudades del exterior. 9 ciudades, ¿cuáles? Madrid, París, Nueva York, Montreal, Ciudad de México, Quito. Ah, o sea, los lugares esperables. Santiago de Chile, Buenos Aires y San Paulo. Incluir San Paulo me parece muy revelador. Poner un centro de pruebas en Brasil dice mucho de las prioridades de Colombia en la región. Totalmente. Es uno de esos detalles que no son casualidad. El cronograma ya está corriendo. Las inscripciones cierran el 17 de abril de este año. Bien, entonces, por un lado vemos al Estado abriendo una puerta muy exigente, pero con un claro énfasis en la inclusión. Pero al mismo tiempo, está revisando con lupa los gastos de sus funcionarios de más alto nivel. Y eso nos lleva directamente a la segunda noticia del día. Una que está generando mucho ruido, una medida que le pega al bolsillo de los congresistas. Así es. Se expidió un decreto que elimina, que derroga, una prima especial de servicios que recibían. Para entender el impacto, hay que saber qué era esa prima. No era simplemente parte del sueldo, ¿o sí? No exactamente. Se creó en 2013 para unificar otras primas que existían, como las de localización, vivienda y salud. Y era una suma importante. Muy importante. En ese momento, en 2013, se fijó en casi 7.9 millones de pesos mensuales. Y se ajustaba cada año. Pongamos eso en contexto. ¿Cuánto era el salario mínimo en 2013? En 2013, el mínimo era de unos 589,000 pesos. Esta prima era más de 13 veces el salario mínimo de la época. ¿13 veces? Era casi como un segundo sueldo. Prácticamente. Entendido. Entonces, ¿cuál es el argumento del gobierno para eliminarla ahora? El argumento es contundente. El decreto dice que la remuneración total de los congresistas resulta desproporcionada en relación con el ingreso promedio de la población. Lo presentan como una medida de austeridad y equidad. Exacto, alineada con el Plan Nacional de Desarrollo. El argumento es que ese ingreso extra es injustificable en el contexto actual del país. Claro, pero la contraparte podría argumentar que es un derecho adquirido, ¿no? Que no se puede desmejorar el salario. Es la pregunta clave, y el gobierno se adelanta a ella en el mismo decreto. Ah, sí. ¿Cómo? Citan una sentencia de la Corte Constitucional que dice que la protección a los derechos de los trabajadores no es un principio absoluto. O sea que puede haber limitaciones. Exacto, que se pueden imponer limitaciones legítimas cuando se busca un fin constitucional superior, como la equidad o la sostenibilidad fiscal. El gobierno argumenta que el bien común pesa más que el derecho individual del congresista a esa prima. Esa es la tesis central. Será un debate jurídico muy interesante si llega a los tribunales. Y hay un detalle político que no es menor. ¿Cuándo empieza a aplicar? Ese es el detalle crucial, y políticamente muy astuto. A ver. El decreto especifica que la eliminación de la prima aplica para los miembros del Congreso que se posesionen a partir del 20 de julio de 2026. Ah, o sea, no afecta en nada a los congresistas actuales. En nada. El ajuste es para la siguiente legislatura. Lo que significa que el gobierno evita una confrontación directa con el Congreso que hoy le tiene que aprobar sus proyectos. Sin duda. Una jugada política muy calculada. Suaviza la reacción inmediata aunque sienta un precedente muy fuerte. Bien.
Hemos visto la representación exterior y la equidad salarial interna. Ahora vamos al tercer tema, que baja de las leyes al espacio físico, al paisaje de Bogotá. Exacto. Una nueva resolución de la Aeronáutica Civil, que literalmente le pone un techo a la ciudad. ¿Un techo? ¿Cómo así? La Aerocivil acaba de establecer una sectorización de alturas. En esencia, dividieron la ciudad en un mapa y le pusieron reglas claras a qué tan alto se puede construir en cada zona. ¿Y por qué ahora? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es la seguridad operacional de la aviación. Lo que hacen es definir unas superficies limitadoras de obstáculos. Imagino que son como conos de seguridad invisibles alrededor de los aeropuertos, algo así. Esa es la metáfora perfecta. Son planos invisibles que se extienden desde las pistas. La nueva regla simplemente dibuja en un mapa de Bogotá dónde están esas superficies, para que los constructores sepan hasta dónde pueden llegar. ¿Y la ciudad queda dividida en zonas muy diferentes? Sí, son 7 áreas con reglas distintas. Las más restrictivas, como es lógico, son las áreas 1 y 2, que cubren los alrededores de El Dorado y el aeropuerto de Guaymaral. Ahí me imagino máxima protección. Tajante. Cualquier construcción, no importa su altura, necesita un permiso técnico previo de la Aerocivil. Entiendo, pero veo que la resolución se concentra mucho en las torres de telecomunicaciones. Y hay una razón muy clara. El mismo texto lo explica. ¿Cuál es? Dicen que las solicitudes para instalar antenas y torres de telecomunicaciones son el 70% del total de trámites que reciben. Ah, era un cuello de botella administrativo enorme. Justo, así que es una medida de eficiencia. En lugar de analizar miles de antenas cada año, crean una regla general que soluciona la mayoría de los casos de un plumazo. Y libera recursos para los grandes proyectos, tiene sentido. Precisamente. Y dentro de esa lógica hay una zona que es una gran noticia para muchos en la ciudad, el Área 7. El Área 7. ¿Qué tiene de especial? Es una porción enorme de Bogotá. Y la regla allí es súper simple. ¿Y cuál es? Cualquier construcción o estructura que tenga 70 metros de altura o menos se considera automáticamente aprobada desde el punto de vista aéreo. No necesita permiso de la Aerocivil para ese aspecto. ¡Guau! Eso para un arquitecto o un constructor debe ser un cambio del cielo a la tierra. Totalmente. O sea, si un proyecto mide 69 metros y está en esa zona, tiene luz verde automática. Eso debe desbloquear muchísimos proyectos. Exactamente. Agiliza y da certeza jurídica. Por supuesto, si pasas de los 70 metros o estás en otra zona, el trámite sigue siendo necesario. Claro. Pero esto libera la gran mayoría de los proyectos de altura moderada. En el fondo es una medida que busca armonizar el desarrollo urbano con la seguridad aérea. Es un buen punto de cierre. El interés general, que es la seguridad de un vuelo, prima sobre el interés particular de construir sin límites. Y estas 3 decisiones, vistas en conjunto, nos pintan un retrato muy claro del Estado en acción, ¿no crees? Sí, por un lado, abre una puerta al servicio público basada en el mérito, pero que valora la diversidad del país como una fortaleza. Por otro, aplican medidas de austeridad a sus funcionarios más poderosos, argumentando una búsqueda de equidad. Y finalmente, regula el espacio físico, el crecimiento de la capital, para mitigar riesgos. Son 3 facetas: la creación de oportunidades, la búsqueda de responsabilidad fiscal y la obligación de garantizar la seguridad. Y esto nos deja con una reflexión final. Que en la compleja tarea de gobernar, estas 3 fuerzas, oportunidad, equidad y seguridad, están en una tensión constante. Siempre. Abrir una oportunidad para unos puede tener un costo. Buscar la equidad puede chocar con derechos. Y garantizar la seguridad puede limitar el desarrollo. La pregunta que queda en el aire es, ¿cómo se calibra ese delicado equilibrio día a día sin que una de esas fuerzas termine por anular a las otras? Es el desafío permanente de construir un país.